4 diciendo curiosidades de Avengers hasta que me inviten al estreno de Doomsday. Ahora sí, ¿sabías que en la primera película de Los Vengadores, antes de que Loki fuese seleccionado como el villano principal de la primera cinta, el escritor de la primera película, Zack Penn, en una entrevista confirmó que Loki no era la única opción, pues en la muy temprana preproducción se barajaron varios villanos. Entre ellos estaban Red Skull, aunque parezca raro, Ezekiel Stein, y por supuesto el titán loco Thanos. Pero como ya sabemos, esto fue cambiado al final del día, dándonos a Loki como el villano principal de la cinta, pues aparte de ser, obvio, una gran referencia al primer número de los Vengadores en los cómics, ya que igualmente él es la primera amenaza que los Vengadores enfrentan como equipo, para ellos era la apuesta más segura y más lógica, ya que haría mucho sentido con todo lo anterior visto en la primera película de Thor, y obviamente Loki junto con todo su ejército de la primera cinta abriría paso a todo este tema galáctico dentro del MCU. Pero tal vez ustedes se estén preguntando por qué todos esos villanos mencionados al final del día no fueron considerados. A ver, hablando de Red Skull, aparte de que los escritores sintieron que su regreso iba a ser demasiado pronto, ya que recordemos que la anterior película antes de Avengers fue Captain America The First Avenger, y ahí fue su primera aparición, pues por eso creyeron que el retorno de Red Skull iba a sentirse algo forzado. Además que no sabían con certeza cómo traerlo de vuelta a la Tierra, y sobre todo no tenían mucha idea cómo volver a traer a Red Skull en la actualidad cuando supuestamente Hydra ya estaba desintegrada, perdiendo todo su poder como líder y por ende perdiendo todo su nivel de amenaza que alguna vez fue. Aparte, si lo regresaban de inmediato, la cinta se iba a tomar demasiado tiempo explicando el retorno de Red Skull, y también iba a tomar mucho tiempo el cómo va haciéndose de mucho poder, llegando a tal punto para ser una verdadera amenaza para los Vengadores. Después, con Ezekiel Stein, aunque no se tiene como tal una respuesta de por qué fue descartado él, se pensaba tal vez que él solo iba a ser una pequeña aparición al principio de esta cinta, siendo más que nada un villano muy secundario que aparecería cuando se nos introduce a Iron Man en la primera película, ya que se supone que lo veríamos peleando contra Iron Man en los primeros minutos, pero sería derrotado rápidamente por Tony. Pero justamente se presume que fue descartado porque se podría pensar que gran parte de la película iba a ser centrada en Tony Stark en vez de todo el grupo. Curiosamente, este villano no lo vimos por más de 10 años, y no fue hasta la aburrida Ironheart que por fin lo vimos. Y ahora sí, hablemos rápidamente por fin de Thanos. ¿Por qué este gran villano, el titán loco, fue descartado en la primera película de Avengers? Si de verdad podría sonar como una gran idea. Bueno, para empezar tenemos que decir que siquiera la aparición del titán loco en esta primera cinta como cameo en la escena post créditos fue mucha suerte, pues estas escenas literalmente fueron grabados los últimos días de rodaje, y realmente muy pocas personas de la producción sabían que iba a ser una aparición en la primera cinta. Entonces técnicamente esto era un misterio, pero repito, aún así, en los primeros días de la preproducción de la primera película de los Vengadores, Thanos fue considerado como el villano principal de esta, pero la razón por la cual fue descartado este villano fue simplemente porque el director Joss Whedon sabía que él iba a ser una gran amenaza e iba a necesitar más tiempo y más películas para poder explicar mejor a este personaje, ya que iba a ser muy complejo meter toda su trama sin que toda la historia recaiga en él. Y justo tanto Marvel como Joss Whedon sabían que este personaje daba para más, siendo una amenaza titánica, y realmente para que él sea el primer villano que se enfrente en los Vengadores, sí o sí tenían que nerfear a Thanos para que la primera película funcione, ya que siendo la primera unión de los personajes, el equipo obviamente tenía que unirse y ganar con esta primera amenaza, pero con Thanos obviamente iba a ser imposible, justamente como lo pudimos ver en Infinity War. Además que justamente si introducían a este villano, realmente Marvel Studios no tenía una idea muy clara de cómo podría continuar la historia de MCU después de esta amenaza y después de la primera película de Avengers, ya que aún en ese momento no tenían un plan claro de cómo iba a continuar la fase 2 y obviamente la fase 3. Así que por el bien de la planificación de la primera película, decidieron guardarse al titán loco para las secuelas. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Te hubiera gustado ver otro villano principal en la primera película de Avengers? Te leo en los comentarios.